Bueno, Daniel, ¿nos presentas aquí las claves que has puesto tú Ok, las de claves Miami? del super poderosísimo Miami Heat, que espero que le vaya muy bien la temporada. Jaques debe tomar el mando lo más rápido posible. Quizás sí, quizás no. Fueron eliminados en la primera ronda por el campeón de la NBA con un récord de 46-36. Rumores, Butler ya suena para varios equipos, pero no sé si es una gira para venderse más rápido. El Heat debe tomar a Butler o seguirá estancado, no lo sé. Y tuvieron un draft decente porque tomaron un buen jugador, en mi opinión. Bueno, Hombre, yo creo que aquí lo dejé. Perdona, Daniel, yo creo que aquí lo de Jaques lo has puesto porque es compatriota tuyo, ¿no? correcto. Pues claro, y porque está entrenando el triple. Y, pues claro, tenemos que vender al mexicano. Se vende él A mejor ver. que nadie, ¿eh? Porque, vamos, es mexicano que habla español chapurreado, ¿eh? Bueno, a ver, Daniel, de todo lo que hemos puesto aquí, de las claves que ha puesto Daniel, a ver, cuéntanos. ¿Cuál es lo que me da duda de Miami Heat? Que sí, que quiere de futuro, porque Butler se desconoce qué va a pasar y sus pocos activos de las temporadas pasadas los está vendiendo casi gratis. Entonces, no sé, desconozco. Eso es una pregunta para Javier, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues es una buena pregunta. A ver, en líneas generales, Miami es un equipo probablemente de los que menos interés generen a día de hoy en la NBA, porque es el típico proyecto que está llegando un poco al cenit, se está muriendo poco a poco, porque muchas veces estamos acostumbrados a eso de que explote y, bueno, por lo menos tengas un poco ganas de saber qué pasa en ese solar, pero Miami no explota, está poco a poco disminuyéndose y apagándose, ¿no? Como una persona mayor, vamos a decir. Y entonces eso es lo que está pasando un poco en Miami. A nivel general entiendo que a mucha gente puede que le dé bastante pereza, y lo entiendo y lo comparto, o sea, me parece normal, ¿no? Porque tampoco ahora mismo hay mucho en Miami que digas, wow, tengo muchas ganas de ver a los Heat, porque si ya de por sí, incluso cuando eran buenos, no eran precisamente el equipo más vistoso y disfrutable de ver, pues ahora mismo yo creo que un poco menos. Eso sí, yo creo que es un año muy interesante y muy importante para el proyecto, ¿vale? Porque por mucho que hacia dónde va el proyecto puede que sea joder, qué pereza me puede dar esto, sí que es un año importantísimo. Quiero decir, es el último año que Butler tiene contrato, porque luego tiene él una player option que a priori se supone él no va a coger porque está buscando un contrato. No le han dado la renovación, o sea que este año vamos a ver un poco cómo está también toda esa relación entre Butler, la franquicia, cuánto de alineados están y también en cuánto está pensando ya Butler en el futuro, incluso Miami en ello, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que ya hay bastante interés en ver qué va a pasar este año. Si es que hay muchos rumores también de si Butler sale traspasado, ¿no? Y hacia dónde está orientándose la franquicia. Porque la franquicia ahora mismo está en un punto probablemente de los más incómodos que puedes estar, que es que no parece que tengas capacidad para competir como para ser un contender, pero tampoco tienes la capacidad para tanquear, porque la competición del tanqueo, y creo que en esta división lo vamos a ver, está muy complicada. Entonces, cuando tienes un jugador como Bama de Bayo y como Tyler Herro, e incluso como Rozier, etcétera, y todo el resto de la banda que tiene Miami, el tanquear no es una solución, o no es una de las soluciones fáciles que puedes tomar cuando tú dices, bueno, vale, Butler se va y ¿qué? Es que aunque no está Butler, porque de hecho el año pasado Butler se pierde una barbaridad de partidos, de hecho Butler no es el Butler estrella top 10, top 15 de la liga, el año pasado es un Butler mermado, aún así Miami se mete relativamente fácil en el play-in, ¿no? Que es que el este está muy barato. Entonces, a nivel interés de qué va a pasar este año en el proyecto, yo creo que sí que es un año interesante porque realmente vamos a ir viendo hacia qué lado tiene que ir la franquicia, porque vale, te puedes pasar un par de años viendo cómo eso se marchita un poco, pero empieza a tocar ya el punto de tomar decisiones que no lo han hecho este verano y que no lo han hecho otros veranos porque estaban capados y no tenían posibilidades. Pero bueno, los contratos van pasando y ya aunque solo sea por la situación de Butler, este año va a haber que tomar, yo creo que ya decisiones claras y contundentes sobre qué va a pasar con este proyecto. Chris, Ángel, ¿alguna pregunta para Javier? ¿Tú al final crees que se ha roto la relación entre Miami y Butler?
Yo de momento creo que no. O sea, creo que Butler, como toda persona normal, vamos a decir, busca el máximo beneficio individual en cuanto a su contrato y su salario, y por eso él, a través de su agente, lo que buscaba era un contrato máximo, porque al final, pero lo hace él, lo hace cualquiera. O sea, lo hemos visto infinidad de veces, ¿no? Con Chris Paul y con todo este tipo de jugadores también que han ido, cuando ya los dábamos todos por retirados, han sacado contratos súper lucrativos y tal, con la edad que tenían, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Butler también, él ha intentado tirar un poco la agenda esta también de que él se lo ha ganado estos años, cosa que creo que es verdad, pero no funciona así el negocio. Pero yo creo que sí es verdad que él se ha ganado todos los honores en Miami porque él ha rendido muy por encima no solo de lo que la franquicia imaginaba y esperaba cuando lo trajo, sino que todo el mundo en NBA no esperaba el rendimiento que ha tenido Butler. Entonces, ganártelo te lo has ganado, pero claro, en la NBA, que cuando tú das un dinero perjudica que se lo puedas dar a otro, pues como ya no lo vales hoy, no importa que lo valieses ayer, ¿no? Entonces, esa encrucijada en la que Miami ha estado este verano, tipo los Lakers con Kobe Bryant en la última época, un poco así, que ya vimos lo que les pasó a los Lakers también, ¿no? Y bueno, eso que ha venido un poco ese run todo este verano en Miami, pues yo creo que él ha intentado forzar un poco por ahí. Miami tampoco se ha pronunciado, pero el no pronunciarse ya es pronunciarse, que es no darle el dinero, por lo menos de momento. Pat Riley fue bastante duro en la rueda de prensa, que a mí me gustó bastante porque, como decía, parece que no pasa nada en Miami, pero es que aunque no pasen cosas, tienen que, o sea, aquí tienen que empezar a calar mensajes y tiene que haber rumbos, ¿no? Y Riley sí que fue bastante duro en ese respecto cuando todos estábamos esperando que, bueno, pues que él fuese un poco el que nos vendiese humo con el proyecto, salió a decir que tenían que pensarse mucho el darle mucho dinero a un jugador que se perdía tantos partidos. Y eso es así. O sea, él simplemente con el tema de los partidos que se había perdido, digamos que ya tuvo el comodín como para no tener que hablar de su nivel. Pero con eso ya decir, nosotros ya en la anterior extensión de contrato, que ya fue sonora y que fue muy criticada, aunque luego creo que Butler ha rendido al nivel o más de lo que era ese contrato, pero ya debieron hablar de todo este respecto y Butler no ha conseguido mantenerse sano. Es que ni siquiera el año que llegan a la final de la NBA, Butler se consigue mantener sano. Que no es su culpa, que tiene un lance ahí con Josh Hart en la segunda ronda en los Knicks, tal. Pero bueno, es parte también de su estilo de juego, ¿no? El hecho de que se lesiona mucho. Entonces, claro, el último año, ahora mismo no tengo los datos, pero no recuerdo si juega 50 y algo partidos, con unas medias de unos 18 puntos o una cosa así por partido. Creo recordar que lleva 2 o 3 años sin ser All-Star, que todo empezó un poco como con las risas de, bueno, a Butler le da igual ser All-Star, ser All-NBA, porque eso parece para otros. A mí también me da igual que vaya al All-Star, pero sí me importa que sea elegido All-Star, porque los que son elegidos All-Star es porque se lo han ganado por el nivel que han demostrado. Si no te eligen a ti es porque no te lo has merecido. Y Butler no se ha merecido ser All-Star. Y eso sí es preocupante, porque el equipo lo necesita. Y a día de hoy a veces es tan sencilla la NBA como que si tú no tienes un tío top 10, top 15 de la NBA, no aspiras a nada. Y Miami a día de hoy no lo tiene. O el Butler no lo ha demostrado. Por eso creo que este año yo no creo que la relación esté rota, pero yo creo que de hecho en eso se entienden. Creo que incluso Butler, después de lo que él intente sacar a nivel de dinero, sí que él es consciente de que él está aquí para competir. Y de hecho, bueno, luego igual nos da para profundizarlo más adelante. Pero Butler lo que siempre ha defendido es competir y ser lo más competitivo de todo. Lo más competitivo que puede hacer Miami no es darle dinero simplemente porque se lo ha ganado a una persona que está con 50, perdiéndose casi 30 partidos por temporada y que ha sido noveno y que él, en parte es por él. Porque yo lo hablaba muchas veces con mis colegas de Miami, que no se ha desarrollado Hero, que no han traído no sé quién. Todo eso es verdad. Pero si hubiesen traído, por poneros el primer hipótesis, imaginaos que hubiesen traído al Lillard o al que queráis. Con este Butler no había nada que hacer, por mucho que hubieses traído a quien sea. Entonces, a veces la NBA es así. Si tu estrella no está al nivel de ser un top 10 de la NBA, el resto son aristas, pero nos estamos perdiendo la parte central. Y eso ya es cuestión de Butler y parece que Miami sí que le ha dicho, oye, este año nos vas a tener que demostrar que te mereces la renovación. Y lo que dicen por parte de los insiders de Miami, o lo que decían, no sé cuánto se mantendrá Butler en esas 13, era que si que si Miami no se lo daba, Butler se iba a quedar y cuando se acabase el contrato se iba a marchar. Y a partir de ahí las cartas están echadas, pero bueno, queda mucho tiempo hasta entonces. Chris. Bueno, a ver, yo
Yo lo veo, es que el tema de Butler, al final la NBA, como siempre digo, cada vez es una liga más de jugadores. Los jugadores están teniendo más poder sobre las franquicias, lo llevo diciendo los últimos años, pero yo entiendo la situación de Miami. Obviamente, para Jimmy Butler es uno de los mejores jugadores de la liga, sin duda, aunque haya sido 2 veces, porque tengo aquí la chuleta, ha sido 2 veces All-Star en los últimos 6 años. Pero no porque haya tenido un nivel bajo, sino porque es que la temporada regular a Jimmy Butler le da igual. O sea, porque luego vemos al Jimmy Butler en playoff y es que es de lo mejor que ves en la NBA jugando playoff, Jimmy Butler. El problema es que desde que estaba en Chicago en su última temporada no ha llegado a jugar 70 partidos. Y yo creo que Miami está un poco mosca por ese aspecto, ¿no? En plan, oye, tú quieres un máximo, me parece muy bien, pero no iríamos tan mal en temporada regular si tú no te perdieras tantos partidos. Es que 60 partidos, la temporada anterior 64, la anterior 57. Para una estrella no puedes aspirar a un contrato de 50-55 millones al año. Y yo, igual que veo a Jimmy Butler, veo el caso, por ejemplo, de Kawhi Leonard o de Anthony Davis, que son 2 estrellas de la NBA que se suelen perder muchos partidos en temporada regular. Luego en playoff es otra historia, porque ahí se ve lo buenos jugadores que son. Pero yo creo que un Miami Heat con un Jimmy Butler que te pueda jugar en torno a 72-75 partidos, para mí es un top 4 del este sin duda. Y ya no solo porque igual no es que tengan una plantilla como pueda tener Boston o pueda tener Filadelfia, pueda tener Nueva York, sino porque son un equipo que realmente sabe competir. Y con Ángel lo hemos hablado muchas veces, haciendo las previas de playoff, que Miami es un equipo que nunca puedes dar por muerto, porque es un equipo que sabe competir contra cualquier equipo. El año pasado jugó la final sin ir más lejos. Pero bueno, Hace 2 temporadas. Hace dos. Bueno, para mí es el año pasado 2023. Sí, sí, sí. El año pasado 2023. Pero a eso me vengo a referir, que yo entiendo es esa posición de la franquicia, porque no se la quieren jugar a darle un contrato de 4 años a un jugador que ya tiene una edad, que va a ser su último gran contrato en la NBA, e hipotecarlo por dándole 200-250 millones en los años que le queden. Yo ahí lo puedo entender. Pero si Jimmy Butler, si Jimmy Butler se pone a jugar un mínimo de 70 partidos, para mí Miami es que es top 4 del este. ¿Algo que rebatir, Javier, de lo que ha dicho Chris? O... No, o sea, un poco en la misma línea. No sé si tanto como top 4. Sí que es verdad que creo que encima hace más duro todo esto ver que, en mi opinión, estamos viendo los peores estes que yo recuerdo. Entonces, que en el peor este que yo he visto seas un equipo de play-in. Además que el año pasado fue especialmente duro porque yo personalmente estoy un poco cansado, y mira que es algo positivo, del punto este de Miami siempre compite, nunca hay que darlos por muertos, tal, no sé qué, cuando despierten, tal, porque tú estás viendo día a día al equipo y eso no es... O sea, no era algo pasajero, quiero decir, estaban jugando mal y ha habido otros años que, como el precedente que tenemos es lo de que también entraron vía play-in y llegaron a las finales del este y de repente despertaron y era un equipo totalmente distinto, parece que lo van a hacer todos los años. Y el año pasado tuvieron 2 o 3 partidos a cara de perro, con haber ganado uno de ellos. Jugaron contra los Pacers allí en Indiana. Jugaron contra los Sixers en casa. Jugaron, no sé si recuerdo, contra los Nets o algún equipo así en casa también. Con haber ganado uno de esos partidos en los que era de esos partidos marcados en el calendario, es decir, tienes que ganar este, porque si ganas este, ganas el tiebreak. Al final, no sé si recordáis que entre Filadelfia, Pacers y Miami se decidió por tiebreak el orden. Con haber ganado uno de esos partidos era suficiente y los palmaron todos. Y los palmaron de aquella forma. O sea, contra los Pacers en el segundo cuarto ya iban 18 abajo. Quiero decir, era un equipo que no había por dónde cogerlo. Y al final se ha quedado un poco el what if, que también es cierto, pero si ves todo el año es poco menos. O sea, es menos cierto de lo que parece, ¿no? Que se queda el what if ese de que Jimmy Butler se lesiona en el partido contra los Sixers, Rozier también está lesionado, que es verdad, o sea, todo eso está ahí. Pero bueno, Miami no había sido un buen equipo en todo el año. Y yo me quiero quedar con eso. De las 2 últimas temporadas, por mucho que haya quedado en las finales de la NBA, en regular season hay un problema muy grande. Y hay un problema de la cultura también, de la que tanto se habla en Miami. Y yo creo que eso también llega un momento en el que van a empezar a tener que redefinirlo. Yo creo que también estaba un poco... Los mensajes de Riley en la rueda de prensa de la postemporada, yo creo que también iban un poco por ahí, ¿no? De la cultura no solamente es lo de que de repente sacamos una joya aquí de un undrafted y lo convertimos aquí en oro. O sea,
La cultura es competir todos los días, dar el máximo. Se supone que Jimmy Butler encima es un guerrero mega competitivo y esto no es que nos vamos dejando llevar hasta abril y de repente agitamos la chistera y sale aquí todo. Y últimamente Miami había acostumbrado bastante a eso. Entonces, yo por eso digo que para mí es un año muy importante porque Jimmy se está jugando el dinero. Independientemente de todo lo demás, Jimmy, si vuelve a hacer un año como el actual, que de hecho antes he visto por el chat que comentaban lo de que había hecho 20 puntos de media y tal, si ves los partidos no tienes ninguna duda de que Jimmy Butler no tiene nada que ver con el Jimmy Butler que tenemos todos en la cabeza. Y además que te digo una cosa, el Jimmy Butler del año pasado, hablamos solo de lo que se perdió. El tiempo que estuvo, que se le veía muy mermado, era un jugador que no es top 10 ni top 15 de la NBA. Y eso es durísimo, pero es verdad. O sea, quiero decir, es un jugador que no está ahora mismo para liderar un equipo como para ser factor cancha. Entonces, de eso nos tiene que demostrar este año Jimmy Butler que sigue siendo capaz por él si quiere un contrato. Ya a nivel clave del proyecto de Miami, incluso aunque Butler haga eso, probablemente en verano se va. O sea, probablemente él puede coger y decir, no cojo la opción de equipo, hago las maletas y me voy. Entonces, yo creo que es un año, bueno, que ya tiene que empezar aquí a moverse las cosas. Eso solo en clave Butler, ¿eh? Yo creo que hay más claves en Miami, pero bueno, en la de Butler yo creo que es sin duda la más morbosa. Bueno, yo creo que ya le hemos dado buen repaso a Butler, que creo que ya hablando de sobre 15 Sí. minutos. Yo te quería preguntar sobre Duncan Robinson, porque en el programa del año pasado le diste muchos palos. O sea, No le me dijiste acuerdo, que era pero un... puede ser. Sí, no, te lo digo yo. Si no lo Vale. puedes repasar, pero sí, le diste muchos palos, Ujú. sobre todo el tema de contrato, que era un contrato bastante malo para Miami, pero hemos visto que Duncan Robinson Sí, ¿no? sí, el ha renacido. ofrecido una mejor versión, ¿no? Esta temporada. Yo creo que ahí va un poco ligado con todo lo que hablábamos de Pat Riley. Y es que, sin duda, yo creo que el más señalado de todo este bajonazo del proyecto es Pat Riley, sin duda. O sea, es verdad que Butler está yendo para abajo, pero puede entrar dentro de lo normal. O sea, vuelvo a decir, Butler ha rendido por encima de lo que todos pensábamos. Ahora, todo el resto del proyecto ha habido veranos y veranos que, porque le han pillado las ventanas, porque no sé quién no ha querido negociar. Yo todo me lo creo. Pero la realidad es que no has mejorado un equipo que en los últimos 4 años ha jugado 2 finales de la NBA y 3 finales del Este. Eso es así. Y si miras a todo el resto de tus competidores, todos han hecho un movimiento gordo. O sea, Milwaukee ganó un anillo porque trajo a Drew Holiday, Boston Celtics ha estado venga a revolucionar ahí el patio hasta que al final han hecho un mega equipo impresionante. Los Nets también movieron el avispero, trajeron a Harden. Les habrá salido bien o mal, pero han movido cosas. Y Miami en estos 4 años lo máximo que ha traído ha sido a Kyle Lowry y a Terry Rozier. O sea, es que es así. Eso es así. Entonces, las críticas a Pirelli son reales y sinceras y son cosas que tiene que asumir el proyecto. Hay un montón de cosas que te lo pueden explicar. Para mí, y es lo que yo creo que seguramente me refería el año pasado, son los contratos que ha dado. A mí el contrato de Duncan Robinson en dinero no me parece tan increíble. Me parece increíble los años, porque seguimos hablando del contrato de Duncan Robinson. Sigue sin ser movible. Y eso que está jugando bien. Pero es que siguen siendo 17 millones en un jugador con sus limitaciones, con sus potencialidades, que de hecho cada vez es más valioso. Casi 20. Pero no deja de ser un 19. jugador muy limitado para todo ese dinero. Y luego... Javier, casi 20 millones, 19,8. Sí, eso ha ido creciendo. Y luego, el problema que ha tenido Miami ha sido que la manera en la que ha distribuido salarialmente la plantilla ha hecho imposible hacer traspasos medianos. Es decir, tenías o contratos grandísimos como el de Kyle Lowry, que era terrible, y el de Duncan Robinson, o jugadores que eran increíbles, pero que su contrato los hacía intraspasables, como Gabe Vincent, como Strus, como Caleb Martin. Esos 3 jugadores Miami los ha perdido gratis. Son 3 jugadores que han sido muy valiosos, que han podido tener... Que de haber estado cobrando 10-12 millones hubiesen tenido bastante mercado y probablemente le hubiesen permitido a Miami hacer buenos movimientos, pero al estar cobrando mínimos, quitando a Caleb Martin, que bueno, un caso aparte, ¿eh? Pero la realidad es que Miami tampoco podía hacer movimientos porque no querías el contrato tóxico de Lowry o de Duncan Robinson o incluso el de Herro porque no es el jugador que está, digamos, justificando todo lo que cobra. Y los de los mínimos no te movían el hilo para hacerlos. Tampoco eran cracks ni nada, ¿sabes? Eran jugadores además relativamente con edad, mayores que había que renovar, que es lo que se ha visto después. O sea, tú Strus los recibes cobrando nada y luego le tienes que poner la extensión. O sea, que al final era un poco manzana envenenada. Toda esa estructura salarial que ha montado Pat Riley, para mí ha llevado a que Miami a día de hoy esté donde está.
y bueno, vamos a ver para dónde va, pero aquí estamos, o sea, es lo que hay. Es lo que hay. Ahora, yo dentro de lo que estáis comentando de cuarto del este o tal, yo sí que es verdad que en todas las previas que escucho ponen a Miami demasiado abajo. Yo sí que siento que le ponen un poco en un tier parecido a Atlanta Hawks y tal. Yo personalmente creo que de momento no tienen nada que ver. Y creo, y eso sí que estoy de acuerdo con lo que decía el compañero, que sí que tiene un techo bastante alto. Y no lo digo desde el típico de a Miami no les des por muertos. No, pero quiero decir, sigue siendo un equipo muy apañado. Creo que si vuelve Rozier y que si Butler está mejor de lo que estuvo el año pasado, que no tiene por qué no estar mejor tampoco. O sea, hemos visto como Davis, que se perdía un montón de partidos también, el año pasado jugó un montón, ¿no? O sea, es decir, que puede ahí haber, no te estoy diciendo un super Butler, pero un Butler mejor de lo que vimos el año pasado, y con el este que tenemos, meterte quinto, sexto, tampoco me parece ninguna locura. No creo que esté tan lejos de otros proyectos como los Pacers, que el año pasado acaban solamente al tie break. O sea, realmente acaban con las mismas victorias y derrotas, y eso que había sido un super año de los Pacers, ¿no? Y un malísimo año de Miami. Entonces, difícil de vaticinar, pero bueno, siempre está, no sé, la verdad es que no te sé decir si cuarto o décimo, me lo creo todo a estas alturas. Las previsiones de la ESPN le dan octavo. Lo acabo de mirar. O sea Sí. que- Sí, por ahí andan, ¿eh? Pero bueno, que probablemente imagino que a los Hawks les dan novenos, ¿no? O décimos, por ahí Sí, andarán, no, ¿no? menos. Y de décimos Chicago, creo que estaba, ¿eh? Eso es. Nos ponen más cerca de esos proyectos y yo creo que estamos más cerca de los Pacers y de toda ese Hombre, vagón. lo que pasa es de que, equipos. perdona, Javier, lo que pasa es que la previsión pone victorias. El Pacers ponen séptimos con 46 victorias y Miami octavos con 45. O sea, solo habría una victoria de diferencia. Eso es. ¿Con Porque Atlanta ya, cuántas ponen de diferencia, por casualidad? Atlanta Por curiosidad. 14, 31-51. Ah, joder, una diferencia de la leche. Vale, Sí, vale, sí, no, sí, no. sí. Yo es que de hecho el otro día creo recordar que escuché el programa de Bontemps y estos y les ponían en el mismo tier, diferenciándolo un poco de que Miami puede tener un techo superior y tal, pero en el mismo tier más o menos. Y a mí personalmente no. O sea, estoy más de acuerdo con lo que veo ahí de ESPN, ¿no? Que sería al out de Indiana, pero bastante lejos de los equipos que son semitanqueadores sin rumbo y sin capacidad. No sé cómo decirte. Sí, sí, eso es. Bueno, Ángel, ¿algo para Javier? ¿Alguna preguntita más? Yo no me creo que tanta diferencia de victorias entre unos y otros, pero bueno. ¿Te sorprendió lo de Martin? Porque se Sí, rumoreaba bueno, que tenía mejor oferta que de Miami, ¿no? Eso por lo que pinta y por lo que han dicho, debió ser un mal movimiento de Caleb Martin. O sea, no, de verdad, yo no soy alguien que viene aquí a blanquear a la franquicia, ¿eh? O sea, a mí yo sí tengo que darle palos a la franquicia, se los doy. Pero por lo que yo he estado leyendo, informándome y tal, por lo que parece es, si no me acuerdo mal, Miami le ofreció una extensión que menos mal, porque también para mí es para matar a Riley. Le ofrecía una barbaridad, le ofrecía, no recuerdo si eran casi 15 millones al año, también por 5 años o una cosa así, que ya me dirás tú con el año que ha hecho Caleb Martin, que ha sido terrible. 15 años o sea, 15 millones por temporada o 13 o no sé cuántos eran, pero también un contrato largo. Él no lo aceptó creyendo que iba a sacar más en la agencia libre, que de hecho se ha comparado este caso con el de Schroeder y todo esto. Y él después, una vez rechaza la oferta de Miami, se da cuenta de que no hay nada en la agencia libre, pero no puede Miami volver a ofrecerle la misma oferta porque ya ha rechazado la renovación. O sea, tú podías renovar mientras estabas en contrato. Una vez que ya no estás en contrato, por temas de la ingeniería salarial, ya no podía Miami volver a ofrecerle, que para mí menos mal. O sea, yo ese dinero no quería a Caleb Martin. Pero bueno, el tema es que al final él acabó perdiendo pues, un contrato que hubiese sido bastante mejor, de bastantes más años, y al final tiene que acabar firmando por los Sixers. Así que para mí han perdido las dos partes y ha ganado Filadelfia, porque se ha llevado un jugador que te viene bien para la rotación a un precio módico y casi que en las condiciones que tú querías, sin tener que pelearte con nadie. Dani, ¿alguna pregunta sobre Jacket o en general? General. No, yo sé que le va a ir muy bien. O sea, también tengo dudas sobre la predicción que queda en octavos. Ahí el ESPN, pero mejor que los Pacers. No, aún no. Ahí les falta. Sí, lo más normal es que queden por encima, ¿eh? A mí no me sorprendería. Yo solo digo que están más cerca de ese vagón. O sea, no digo que sean mejores. Bueno. No digo que sean mejores en regular season. Vale. Yo, como no lo vamos a ver tampoco, pero yo creo que Miami es un equipo más curtido. Ahora, de los jóvenes sí me gustaría hablar,
porque yo creo que también es una cosa interesante a ver, que lo habéis comentado un poco en las claves. Parece que, y yo creo que es algo que Miami se ha ganado, que es el tema de que se hable de los rookies, porque suelen acertar bastante últimamente en el draft y en el scouting que hacen. Y de hecho fueron los campeones de la Summer League. Y estuvo muy bien el rookie, el pivot, que el Ware, que parece que puede pintar a un posible robo del draft también, viniendo además que venimos de Hackett también bastante alto como pick, y que tuvo bastante buenas prestaciones. Es un pivot bastante más clásico. Se hablaba mucho del tema de que pudiese jugar con Adebayo, y de hecho él mismo dijo que Adebayo era un 4 para que pudiese jugar con él. O sea, que el rookie viene un poco también pisando fuerte. Yo lo que he escuchado un poco de los insiders de Miami, que no estoy muy de acuerdo y me sorprendería que lo hiciesen, pero ellos apuntan a que probablemente hagan tipo como Jovic, que es dejarle como un poco fuera, que vaya curtiéndose, que vaya ganando y luego meterle. Yo personalmente, tal y como está el proyecto, a mí me gustaría que rodasen bastante al rookie, porque además Miami tiene una necesidad de un pivot suplente, un pivot grande, intimidador, capaz de jugar al pick and roll, o sea, mucho más clásico. Además, parece que tiene algo de tiro. A mí me parece que el chaval es bastante interesante como prospect. Y luego el de segunda ronda, Norvel Pell o algo así se llama, que, bueno, también se puede, o por lo menos pintaba que iba a ser más un tirador, pero bueno, viéndole jugar me ha recordado un poquito más, salvando las distancias, como una especie de mezcla entre Duncan Robinson y Tyler Herro. O sea, un jugador que al final le gusta tener el balón, ser más agresivo hacia el aro, que parece que viene como un poco con ese cartel de tirador, pero yo no le veo tan tirador, sino más un jugador y tal. A mí me parecen interesantes. Y luego, yo creo que es un año interesante también para ver unas progresiones entre Hackett y Jovic, que el año pasado dejaron bastante buen sabor de boca. Yo creo que se turnaron un poco. Hackett empezó como un ciclón la primera parte de la temporada, y luego la segunda parte de la temporada, entre una lesión del hombro que tuvo y tal, bajó bastante, y Jovic acabó muy bien. O sea, acabó siendo el 4 titular, jugando en playoff. Yo creo que es un jugador que yo esperaba bastante poco, la verdad, pero hay que recordar que Jovic tiene aún 20 añitos, o sea, lo draftearon jovencísimo de Europa, y yo creo que es un jugador bastante interesante. Tiene muy buen tiro, pero también tiene muchas capacidades, muy alto, tiene buena envergadura, o sea, que yo creo que los jóvenes, ahí hay un poco ese acordeón también, en el que podría liderar Bam Adebayo a un grupo que cada vez vaya cogiendo más estatus, que también parece interesante por parte de Miami. Chris, ¿algo para Javier o damos carpetazo a...? No, le iba a preguntar justamente por tema de Kelly Ware y tal, y ahora estaba viendo aquí la plantilla de Miami, y es que aparte de Ware, es que tiene a Jovic, como ha comentado ahora, que viene a hacer un muy buen final de temporada. Tiene también por ejemplo, es que Tyler Herro tiene 24 años. Sí, sí. Es que Tyler Herro tiene 24 años, y aparte tiene a Hackett también. Que Tyler Herro tiene un año más que Hackett. Exacto, o sea, tiene estos cuatro jóvenes por parte de Miami que aún sin Butler, y tiene a Adebayo 27 años, o sea, les queda plantilla para varios años. O sea, yo creo que por esa parte no debería de preocuparse Miami, que la única manera por la que debería tanquear Miami es que le pasara como a Memphis la temporada pasada, que se le lesionen 4 de los 5 titulares. No, tanquear es imposible. O sea, yo no creo que ni con esas nada. le superas a los Wizards y a... Claro, es que, A Charlotte, ¿no? es que la parte baja del este es muy baja. Sí, sí. No, está muy disputada, ¿no? Está muy disputada. Es que, o sea, no está disputada hasta la división sudeste, ya te lo digo yo, el tanqueo, digo. Es que tanquean, que yo creo que tanquean involuntariamente ya, es que no dan para más. Son profesionales de esto.